Bienvenido a un ejemplo de cómo restar fracciones con denominadores distintos. Lo principal a recordar es que cuando sumamos o restamos fracciones, debemos tener un denominador común. La razón por la que necesitamos un denominador común es para sumar o restar partes o piezas del mismo tamaño. Para restar fracciones, una vez que tenemos un denominador común, el denominador permanece igual, y restamos los numeradores. Entonces aquí tenemos 4/15 menos 2/21. Una forma de encontrar un denominador común es encontrar el producto de los denominadores. Entonces 15 por 21 nos daría un denominador común, pero como es bastante grande, trabajemos para determinar el mínimo común denominador llamado mínimo común denominador. El mínimo común denominador es el mínimo común múltiplo de 15 y 21, que también es el número más pequeño que es divisible por 15 y 21. Sin embargo, para este ejemplo, construyamos el mínimo común denominador utilizando la factorización prima de 15 y 21. Entonces, como la factorización prima de 15 es 3 veces 5, escriba 4/15 como 4 sobre 3 veces 5. Y porque la factorización prima de 21 es 3 veces 7, escriba 2 sobre 21 como 2 sobre 3 veces 7. Ahora desde aquí, si nuestros denominadores contienen los mismos factores primos, tendremos un denominador común. Mirando este primer denominador, observe cómo no contiene el factor primo de 7, pero necesita el factor primo de 7 si vamos a tener un denominador común. Entonces, para crear una fracción equivalente, multiplicaremos el numerador y el denominador por 7. Ahora observe que todos los factores primos de este denominador están en este denominador. Ahora mirando el segundo denominador, observe cómo no contiene un factor de 5. Y, por lo tanto, para crear una fracción equivalente que tenga un factor de 5 en el denominador y, por lo tanto, multiplique este numerador y denominador por 5. Observe ahora, ambos denominadores contienen los mismos factores primos y tenemos un denominador común. Y este denominador común es también el mínimo común denominador. Así que ahora busquemos estos productos para determinar las fracciones equivalentes. Entonces el numerador es 4 veces 8, que es 28. El denominador es 3 veces 5 veces 7, lo que equivale a 105. Entonces, 4/15 es equivalente a esta fracción. Y 2/21 es equivalente a 10 sobre 105. Y ahora que tenemos un denominador común, podemos restar las fracciones. Tu denominador permanece igual. Y el numerador es 28 menos 10, lo que equivale a 18. Entonces evaluaré la diferencia. Esta fracción se simplifica. Tanto 18 como 105 comparten un factor común de 3. Hay un par de formas de mostrar la simplificación. Si queremos ver el factor común, podemos escribir 18 como 3 por 6. 105 es igual a 3 veces 35. Y 3 sobre 3 es igual a 3 dividido por un 3, y 3 que se simplifica a 1. Y así, la diferencia simplificada es 6/35. Otra forma de mostrar la simplificación sería dividir el numerador y el denominador entre 3. 18 dividido entre 3 es igual a 6. 105 dividido entre 3 es igual a 35. De cualquier manera, la diferencia es 6/35. Espero que hayas encontrado esto útil.